Buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe Piampa. El tema que vengo a hablar es sobre el conflicto armado, que mi dibujo representa eso, bueno, mi dibujo representa en sí lo que es el conflicto armado. Les voy a hablar sobre qué trata el conflicto armado. En sus inicios, el conflicto armado se dio por la desigual repartición de tierra y falta de espacios para participar política. Dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, del narcoterrorismo y la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo, que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. Los grupos armados justificaron el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Las primeras guerrillas surgieron a inicios de los años 90. Esto también toma en cuenta el surgimiento de ciertas guerrillas como son la FARC, el M-19, que el M-19 en un tiempo tuvo prácticamente el control de todo el país colombiano con la FARC. Eh, Ellos para hacer eso hicieron lo que hoy conocemos como la toma del Palacio de Justicia. El conflicto armado interno en Colombia es una guerra asimétrica, de baja intensidad, que se desarrolla en Colombia desde 1960. Estos hechos vienen ocurriendo desde 1960 y que se extienden hasta la actualidad, como antecedentes y causas directas de la etapa conocida como la violencia, que enfrentó a los partidos liberal y conservador. Los principales sectores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. A estos se le han sumado carteles de narcotráfico, las llamadas bandas criminales y grupos armados organizados. El conflicto de la violencia, que fue una época donde Colombia sufría mucho de ataques por parte de la guerrilla o ya sea el narcotráfico y terrorismo. El conflicto de violencia llegó a acentuarse con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Su muerte activó una fuerte revuelta que tiene por nombre hoy, que la conocemos como el Bogotazo, que eso fue no un movimiento, sino una forma de expresarse la gente que estaba apoyando al liberal Jorge Eliezer Gaitán, y al ser la muerte de él, toda la gente que lo apoyaba fueron a apoyar a eso, y no fue como una forma de apoyo, sino que fue como la forma de la sociedad que quiso alzar la voz y poder participar, dar más voto a la palabra de cada persona. En sí, el conflicto armado interno de Colombia ya muchos años y que aún siguen en actualidad, que aún no conocemos porque aún no se han acabado las guerrillas, que las guerrillas prácticamente ellos utilizan la violencia para poder participar en la política y hacer que el gobierno colombiano pueda y maneje las leyes y todo lo que conocemos a favor de ellos. O sea, es prácticamente ¿cómo le digo? Una presión que ejercen ellos sobre el gobierno para que las guerrillas tengan el poder ahí en sus manos y que el gobierno no pueda hacerles daño. Aunque sí, hay políticos que han podido hacer eso, pero ya sabemos cómo pasa, como lo que le pasó al líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Galán también, un líder que fue asesinado por enfrentarse contra lo que hoy conocemos como, entre comillas, narcotráfico y paramilitarismo, que todo en ese tiempo era prácticamente lo mismo, que todos querían tener el poder, y en sí pues habían unos candidatos que estaban muy abiertos a eso, a la no negociación con las guerrillas, ni narcotráfico, ni terrorismo. Entonces por eso asesinaron a esos dos principales líderes, y así se dio lo que hoy conocemos como el Bogotazo. Eh, y ya, sí, mi dibujo representa eso, este símbolo que significa
las dos armas que significan conflicto. Esto es muy utilizado en las guerrillas. Y las manchas de sangre, que eso significa la forma, todas las gotas de sangre que fue derramada por el pueblo colombiano a manos de las guerrillas. Y la mano, pues yo quise graficar como la mano de una víctima de ese conflicto. Muchas gracias.